Hola compañero, hola doctor Leonardo, les saluda Marjorie Gabriela. En este video vamos a hablar de Sócrates, prácticamente del método mayéutica. La mayéutica es un método filosófico desarrollado por Sócrates que consiste en ayudar a una persona a descubrir verdades por sí misma a través de preguntas. El término proviene del griego maike, que significa el arte de parir, porque Sócrates comparaba su método con el trabajo de una partera. Él no enseñaba conocimiento, sino que ayudaba al interlocutor a dar a luz las ideas que ella tenía dentro de sí. Las características principales del método mayéutico son: las características principales del método mayéutico. Diálogo. Se basa en una conversación entre maestro y alumno. Las preguntas guiadas. El maestro, Sócrates, hace preguntas para que el alumno examine sus propias creencias. 3. El descubrimiento personal. El conocimiento no se impone, el alumno llega a él por sí mismo. 4. Refutación de errores. Al responder, el interlocutor muchas veces cae en contradicciones, lo que lo lleva a revisar y corregir sus ideas. Un ejemplo simple: si alguien dice la justicia es hacer lo que uno quiere, Sócrates lo cuestionaría hasta mostrarle que esa definición no se sostiene, ayudándolo así a llegar a una comprensión más profunda del concepto de justicia. Por ejemplo, cuando estamos felices, tendemos a expresarnos mejor, mientras que el miedo o la ansiedad pueden dificultar la comunicación. ¿Qué beneficios tiene este método? Una mejor fluidez verbal, mayor confianza al hablar y una conexión más profunda con los oyentes. Por ejemplo, cuando estamos Pues felices, como acabé de tendemos a mencionar, los expresarnos mejor. beneficios serían una mejor fluidez verbal, mayor confianza al hablar y una conexión más profunda con los oyentes. ¿Qué es el método analógico? Es una estrategia de enseñanza que utiliza comparaciones y similitudes para ayudar a los estudiantes a entender conceptos nuevos, basándose en conocimientos que ya poseen. El método analógico nos enseña a aprender cosas nuevas, comparándolos con lo que ya conocemos. Por ejemplo, si comparamos una bombilla con el funcionamiento del cerebro y explicamos cómo ambos tienen energía, es decir, que si la energía la comparamos con el cerebro, son los pensamientos, y si los comparamos con la bombilla, es la electricidad. Sobre un poco del método hermenéutica y su filósofo Gadamer. En resumen breve y corto, la hermenéutica es un método filosófico que se enfoca en la interpretación y comprensión de un texto y fenómenos culturales. Gadamer, un filósofo alemán, es considerado uno de los principales exponentes de la hermenéutica contemporánea. Su obra más influyente, Verdad y Método, publicada en 1960, es un tratado fundamental sobre la hermenéutica. El filósofo Gadamer nació el 11 de febrero de 1900 en Marburgo, Alemania, y murió el 13 de marzo de 2002 en Alemania. Gadamer es conocido por su trabajo en la hermenéutica y su crítica en la metodología científica. Sus contribuciones incluyen Verdad y Método. En esta obra, Gadamer desarrolla su teoría de la hermenéutica y su enfoque en la comprensión y la interpretación. La importancia de la precomprensión. Gadamer destaca la importancia de la precomprensión y el concepto de la interpretación de los textos y fenómenos culturales. Los objetivos del método hermenéutico de Gadamer son comprender e interpretar la hermenéutica, buscando comprender e interpretar textos y fenómenos culturales de manera profunda y contextualizada. El segundo objetivo, considerar la precomprensión y el contexto. El método hermenéutico destaca la importancia de considerar la precomprensión y el contexto de la interpretación. A continuación, unos pequeños ejemplos para aplicar el método hermenéutica en la educación. La hermenéutica en la educación es una de las interpretaciones de textos literarios. Por ejemplo, si se presenta un texto de una obra, el estudiante podría seguir los siguientes pasos: leer y comprender el texto, leer el texto cuidadosamente y tratar de comprender su significado superficial.
Segundo, considerar el contexto. Considerar el contexto histórico, cultural y social en el que se escribió el texto. Tercero, analizar la estructura y el lenguaje. Analizar la estructura y el lenguaje del texto para comprender su significado más profundo. Cuarto, interpretar y reflexionar. Interpretar el texto y reflexionar sobre su significado y relevancia a la actualidad. Al aplicar el método de pensamiento deductivo y racionalismo al filósofo René Descartes. Resumen breve y claro. El método de pensamiento deductivo en el relacionismo de René Descartes se basa en la utilización de la razón para llegar a la verdad. Descartes, un filósofo y matemático francés, desarrolló un método que consiste en 4 reglas fundamentales: evidencia, análisis, síntesis, enumeración. Este método se enfoca en búsqueda de la certeza y la eliminación de las dudas y errores. René Descartes nació el 31 de marzo de 1596 en Francia y murió el 11 de febrero de 1650 en Suecia. Descartes es considerado el padre de la filosofía moderna. Sus contribuciones incluyen El discurso del método, una de sus obras más famosas en la que presenta su método para llegar a la verdad. La meditación metafísica, una obra que explora la naturaleza de la realidad y la existencia. La geometría. Descartes también hizo las contribuciones significativas en el campo de la geometría. El objetivo del método. Los objetivos del método de Descartes son establecer un conocimiento cierto y seguro. Descartes busca eliminar las dudas y errores para llegar a la verdad. Segundo, utilizar la razón para llegar a la verdad. El método de Descartes se enfoca en la utilización de la razón y la lógica para llegar a conclusiones preciosas. Por ejemplo, para la educación. Un ejemplo de cómo aplicar el método de Descartes en la educación es en la resolución de problemas científicos. Por ejemplo, si se presentan el problema de determinar la causa de un fenómeno natural, el estudiante podría seguir los siguientes pasos. Primero, evidencia. Identificar los datos y observaciones relevantes sobre el fenómeno. Segundo, análisis. Dividir el problema en partes más simples y analizar las posibles causas. Tercero, síntesis. Combinar las partes analizadas para llegar a una conclusión sobre las causas del fenómeno. Cuarto, enumeración. Revisar y comprobar los pasos previos para asegurarse de que las conclusiones sean precisas y seguras.